Hola, buenos días. Hoy trataremos el tema del agua como recurso natural. No es necesario decir que se trata de un recurso estratégico y de gran importancia para el ser humano. Lo que sí es necesario decir es que es un recurso renovable gracias al ciclo del agua que todos conocemos, y esta renovabilidad es la que le da ese carácter tan importante, porque a pesar de que se utiliza mucho, vamos a ver al final de esta clase que el recurso agua está más o menos equilibrado. Hay que saber dos datos: el 70% de la superficie terrestre está cubierto por agua, mientras que solo el 2.5% de esta agua es potable o agua dulce. ¿Y dónde se encuentra disponible? En ríos y lagos, por supuesto, en el subsuelo y en glaciares, para lo cual en algunos casos no hace falta perforar, pero en caso del agua subterránea sí hay que perforar, o en el caso del agua congelada, resulta que sí es importante saber que se utiliza a veces para consumo humano. Bien. Al igual que con los energéticos, la pregunta es la misma: ¿cuánta agua hay y para cuánto nos alcanza, si se vale, verdad? Y para esto vamos a usar las herramientas que nos dio la geometría, ¿verdad? Vamos a considerar la Tierra como una esfera, y como esfera tiene un diámetro definido que ya se conoce más o menos en el área del Ecuador, son 12.742 kilómetros. Por obviedad, el radio, que es la mitad, son 6.371 kilómetros, ¿verdad? Entonces, si aprovechamos la fórmula de la esfera que nos dice que la superficie de la esfera es igual a 4 veces pi por el radio al cuadrado, desarrollamos la ecuación y resulta que en la Tierra tenemos 510 millones de kilómetros cuadrados de superficie, ¿verdad? Como una sábana que cubre toda toda esta gran esfera de este planeta, ¿verdad? Pero hay que saber otro dato, ¿verdad? Dijimos que el 70% de esta superficie está cubierto por agua. Ahora sí sabemos que la superficie cubierta por agua son 357 millones de kilómetros cuadrados cubiertos por agua, ¿verdad? ¿Qué nos falta para saber en realidad cuánta agua hay? Nos falta saber la profundidad, porque como esto nada más es superficie, es como una sábana, pero no sabemos qué tan alta es esa sábana, ¿no? Entonces hay un nuevo dato que son 3.8 kilómetros de profundidad de los océanos. Entonces ya tenemos los tres datos de los tres ejes de las tres dimensiones, ¿verdad? La superficie, que es ancho, largo, y la altura, que es la profundidad de los océanos, ¿verdad? Si multiplicamos esto por esto, nos va a dar que el volumen de agua en la Tierra es de 1.356 millones de kilómetros cúbicos. Es bastante cantidad. Consideren que un kilómetro cúbico es un gran cubo que tiene en cada lado 1 kilómetro de largo, ¿no? Y todo eso lleno de agua y multiplicado por 1.356 millones es una gran cantidad de agua, ¿verdad? Dijimos que solo el 2.5% de esta agua es potable, por lo tanto sabemos que actualmente tenemos 34 millones de kilómetros cúbicos de agua potable disponibles teóricamente para el ser humano, ¿no? Bueno, ¿cuántos son 34 millones de kilómetros cúbicos? Son 34.000 billones de litros de agua que tenemos disponibles teóricamente en el planeta Tierra para nosotros, ¿verdad? Y estamos hablando de agua dulce, ¿verdad? Porque el agua salada es otra situación que es mucho más abundante, pues obviamente 2.5 es una pequeña cantidad de ese 100%, ¿verdad? El 97.5 es agua salada, es otra historia, ¿verdad? Bien, si consideramos que en el mundo hay aproximadamente ya casi 8.000 millones de personas, resulta que si dividimos esa cantidad de 34.000 billones de litros de agua entre esta cantidad, para cada persona teóricamente nos alcanzan 4.2 millones de litros, ¿verdad? Eso por persona, considerando los africanos, los chinos, los europeos, los rusos, los japoneses, los mexicanos, los sudamericanos, todos. A cada persona teóricamente nos correspondería 4.2 millones de litros. Es una cantidad considerablemente alta, ¿verdad? Para lo que se dice o lo que se percibe normalmente que es la escasez mundial del agua, ¿no? Y bueno, hay que recordar que realmente esa cantidad de agua no se utiliza en uso doméstico en gran cantidad, ¿verdad? Solo el 10% del agua en el mundo se utiliza para tomar o para los hogares, ¿no? El 20% se utiliza para las industrias, todo tipo de industria que tenga que ver y que requiera uso del agua para cualquier operación. Y el 70%, muy alto, para el sector agropecuario, que obviamente es vital para sostener la alimentación de todo el sector humano, ¿verdad? Entonces, esto es un panorama de en qué se utiliza de manera general el agua en el mundo, ¿verdad?
pero entonces encontraremos que cuál es el problema. Por un lado hay mucha agua, por otro lado la demanda es mucha. ¿Podríamos decir que sí o no hay un problema con el agua? Pues sí lo hay. ¿Por qué? Porque para empezar, la disponibilidad geográfica no es homogénea. En algunos lugares hay mucha agua, en otros lugares hay mediana cantidad de agua y en otros lugares no hay agua, ¿verdad? Y eso es un problema porque la extracción del transporte es costoso, es complicado técnicamente, en cuestión económica también, y eso hace difícil su disponibilidad en ciertas zonas, ¿verdad? También hay que hablar, y esto ustedes ya lo conocen en persona en este estado y en muchos otros, el uso irracional del agua, ¿no? No hace falta decir cuánta gente no desperdicia el agua, incluso uno mismo, bajo ciertas ópticas y criterios. Por ejemplo, lavar trastes es un gran desperdicio de agua, bañarse, ¿verdad? La lavadora, todo lo que es a veces regar el patio, lavar el carro, implica un uso casi irracional del agua porque en realidad lo tenemos utilizando una sola vez cuando puede ser reutilizada varias veces, ¿verdad? Esto ya muchos lo han manejado también, creo, en sus casas y es algo importante que tiene que irse cambiando poco a poco en el paradigma humano, ¿verdad? También hay que hablar de que hay contaminación del agua por aguas negras y que el problema del tratamiento de las aguas negras también es un problema no resuelto. Actualmente la tecnología para tratar las aguas negras no es suficiente para garantizar que puedan ser recicladas directamente para el consumo humano, ¿no? Lo que es así, se les quita la carga de materia orgánica en el exceso y se vierte lo demás ya como un agua con una cantidad de materia orgánica mucho menor. Pero actualmente no es perfecta la tecnología para decir que del agua que sale de la ciudad con residuos urbanos podamos obtener fácilmente agua para volver a ser consumida por el ser humano, lo cual sería ideal, ¿verdad? En una sociedad contemporánea que se considere autosustentable, ¿verdad? Otro problema es la salinización de acuíferos, particularmente en las zonas costeras, pero en cualquier lado hay acumulación de sales que pueden aumentar la concentración de estos compuestos en el agua y hacerla no potable, ¿verdad? Entonces tenemos que el problema del recurso agua no es si hay o no hay agua, es la cantidad de mecanismos y compleja situación que hace que sea disponible o no para ciertos sectores del ser humano. Bien, hablemos un poco de México. Resulta que México es un país con mucha agua. Tenemos 653 acuíferos. Más o menos un acuífero es una forma de una cuenca que también tiene ciertas condiciones geológicas y sedimentarias que permiten la acumulación del agua en esas zonas, ¿verdad? Podemos observar en el mapa que México tiene bien clara su distribución de agua en cuanto a su geografía, ¿verdad? En las zonas que están más cerca de los trópicos, como llueve mucho, hay demasiada agua. Todo lo que es color verde es agua con zonas con disponibilidad de agua, ¿no? Mientras que las partes en color rojo son zonas con poca disponibilidad de agua, ¿no? Encontramos que en la zona del norte de México, en el noroeste y en la península de California Sur hay muchas zonas con desierto, por lo tanto ahí no hay tanta disponibilidad de agua. Sin embargo, en muchas zonas del centro de México o del sur de México encontraremos que hay mucha agua, ¿verdad? Entonces el problema del agua sigue siendo lo mismo. Hay agua en muchos lados, pero la cuestión de llevarla a ciertos lados que tengan poca disponibilidad es técnicamente compleja y es costosa. En Baja California Sur tenemos 39 acuíferos, pero realmente solo 11 son importantes, los que están más cercanos de la Cuenca de La Paz, los que están más cercanos de Los Cabos y que son los que se utilizan para mantener a más gente, ¿no? De estos 11 se considera que el 55% ya está sobreexplotado, es decir, en el estado ya tenemos un problema de agua porque a pesar de que sí la hay, vamos a observar la gráfica y la animación nos dice que en todo lo que es la Sierra de la Giganta, la Sierra de San Francisco y la Sierra de la Laguna, se concentra la concentración de mucha agua y esa agua regresa como arroyos o como ríos al mar. Bien, es de aquí, de toda esta agua, de donde nos sostenemos actualmente todos los californianos, ¿no? Pero como está cerca de la zona litoral, muchas veces el agua salina se mezcla con los mantos acuíferos de agua dulce y se da contaminación salina, ¿no? En sí ese es uno de los problemas principales, aparte de la sobreexplotación, la salinización de los mantos acuíferos en el estado y es uno de los retos principales que tenemos como sociedad. Aquí les muestro un ejemplo de una noticia cualquiera donde nos dice que los mantos acuíferos BCS están
sufriendo graves problemas de sobrepoblación y salinidad, ¿no? Este tema se ha tratado muchas veces, hay consejos que están integrados por los gobiernos, por la Conagua, por el municipio, por las ONGs y las instituciones de investigación y tratan este tema, ¿no? La solución es complicada, ¿no? Racionarla, mejorar la condición de los pozos, mejorar la distribución en las ciudades y optimizarla, ¿no? Pero sigue siendo un problema que tenemos que enfrentar en el presente y en el futuro. ¿Tendremos agua para los sudcalifornianos? Esa es una pregunta. Bien, por suerte a esos 34,000 billones de litros que tenemos disponibles en todo el planeta, se puede incrementar esa cantidad sensiblemente. ¿Cómo? Con la desalinización, ¿no? Esa es la nueva solución, las plantas desaladoras. El agua marina contiene más o menos 33 gramos de sal por cada litro de agua. Es una cantidad muy alta de sal que hace imposible su uso directo para consumo humano, ¿no? Entonces hay que quitarle esta sal al agua marina, ¿no? Y eso se llama desalación, se hace por varios procesos, puede ser por destilación o por ósmosis inversa, y esto es un proceso que ya se conoce tecnológicamente hace mucho tiempo, ya se practica, pero tecnológicamente era poco viable hasta hace unas pocas décadas, ¿no? Entonces, el costo de construcción actualmente de una planta de 250 litros por segundo de agua desalada es más o menos, para Los Cabos, en un proyecto que se pretendía instalar, de 1,000 millones de pesos. Para construirla, ¿verdad? Falta mantenerla, ¿no? Porque vamos a hablar de que el costo de mantenimiento de una planta desaladora es muy alto, ¿no? Y sobre todo no por lo que es el dinero en sí, sino por la electricidad que eso implica. Sin embargo, hay que decir que la tecnología ha avanzado mucho en un par de décadas y resulta que antes la energía eléctrica que costaba desalar un metro cúbico de agua era 50 kilowatts por hora. Actualmente, en 20 años, esta cantidad de energía eléctrica ha disminuido a 3 kilowatts por hora. En sí podemos decir que ha mejorado tanto la tecnología que hace que la desalación del agua marina sea una alternativa bastante viable. Y si a eso le sumamos que sus impactos ambientales se ha demostrado que son poco significativos, encontraremos que sí, realmente la nueva solución para la disponibilidad de agua dulce para el ser humano es la desalación, ¿verdad? Bien, ¿qué países tienen actualmente plantas desaladoras? México ya está entrando, estamos en esos pañales de tener nuestras primeras plantas desaladoras, sobre todo aquí en Los Cabos, pero ya hay países que esto es muy importante para ellos. Se dice que en esos países más o menos de cada 5 litros, 4 litros provienen de la desalación. Esa es una cantidad muy significativa que proviene de este método de obtener agua dulce, ¿verdad? Los Emiratos Árabes, Libia, Kuwait, Qatar, Estados Unidos, Japón y España, ¿no? Si analizamos los primeros, encontraremos que se encuentran donde, obviamente en zonas muy desérticas. Ni siquiera la península de Baja California Sur se acerca a esas condiciones. Nosotros somos un semidesierto, donde la precipitación promedio anual es de 250 milímetros de agua, ¿no? Aquí hablamos de precipitaciones abajo de 50 milímetros de agua por año, ¿no? Entonces son zonas realmente desérticas, donde no les quedó de otra, obviamente, que es la desalinización de agua, ¿no? Hay que considerar que son países muy ricos, países petroleros, que eso también les permitió tener herramientas económicas para experimentar e invertir en plantas desaladoras, ¿verdad? Bien, como conclusión para finalizar esta clase les diré, el recurso de agua es un recurso básico, importante, complicado, pero las noticias no son tan malas, ¿no? El problema no es tan preocupante porque hay mucha agua, ya lo comentamos, y sobre todo la desalación es una alternativa muy prometedora, ¿no? Sus desventajas es que consume mucha energía eléctrica, pero ya vimos que se redujo este consumo, ¿no? Y sobre todo sabemos que hace falta un cambio de paradigma, una reflexión para darle más importancia y más cuidado a este recurso. Y bueno, ustedes sabrán que cuando a veces caminan las mañanas por su calle, por su cuadra, encontramos a muchas personas regando la tierra o lavando el carro con manguera o simplemente tirando el agua en diferentes formas, ¿no? Y eso aplica para todos y cada uno de nosotros, que tenemos que cambiar un poco esa forma de pensar para que gradualmente en el futuro las casas nuevas sean ecológicamente amigables y reciclen el agua de una forma mucho más efectiva. Por el momento es todo. Yo les agradezco su atención. Espero sus comentarios a través de WhatsApp. Les recuerdo, cuídense en esta parte de la contingencia. Parece que entramos a la fase más complicada de los contagios y por lo mismo hay que reiterar todas esas medidas sanitarias
que nos han sugerido para mantener la salud de nosotros. Muchas gracias, hasta luego.